Era como un antecedente ya del restaurante, que yo creo que es esto que has contado tú, ¿no? Cuando sales de casa y de comer en tu cocina y en tu comedor, cuando conoces un restaurante. Que eso es claro, eso es un mundo inmenso, Sí, ¿no? sí, yo en mi caso, que mi origen es una familia muy proletaria, vamos a decir, mis primeros recuerdos de los restaurantes vienen de las bodas de la familia, de esas Claro. comidas de boda. Yo recuerdo de crío, yo tenía, bueno, pues la familia más cercana era mi hermana, digo de niños de mi edad, ¿no? Mi hermana y mis dos primas, que eran, pues mi hermana un año menor, mi prima la mayor 2 años y mi prima la pequeña 3 años menor. Y te sentaban lo típico en la mesa de los niños. Y recuerdo que nos sentaron en una boda de una prima de mi madre, que ya falleció, la pobre. Nos sentaron y yo nunca he sido de estar callado. Y comer me gustaba mucho, no, lo siguiente. Y recuerdo que me quitaron un pedazo de filete que estaba delicioso, porque ya sabes cómo va el tema en las bodas. Es decir, en las bodas es como un cuartel. En las Sí, sí, bodas, va a su ritmo y aquí en no Bilbao, puedes ir en su ritmo. claro, tiene un ritmo de servicio en el que si viene uno que se sale del ritmo les fastidia el chiringuito. Y más en este tipo de restaurantes específicamente dedicados a bodas, como hay en el Monte Archanda de Bilbao. Este era el restaurante San Roque, que yo no sé si sigue en Archanda. Mm, Me quitaron el filete. Y ese recuerdo 40 años después, porque yo tendría 8 en aquella boda, estoy viendo la foto anterior a que me quitaran el filete. El filete aún estaba en mi mesa. Aquello fue terrible, porque Yo creo que eran mis primeras experiencias con restaurantes en una familia en la que, bueno, normalmente no se comía fuera, ¿no? yo recuerdo, por ejemplo, de ir con nuestros padres a merendar una especie de tortitas. Íbamos así los días muy de fiesta y era un acontecimiento deslumbrante. Yo recuerdo de ir, pues eso, salir de una cocina e ir a otra, ¿no? Donde te servían y era una cosa Sí. increíble, ¿no? Yo no sé si les pasa a tus hijos, pero a Guillermo, por ejemplo, le encanta salir a comer o a Claro, cenar fuera. como, Pero, como gran acontecimiento cuando sí, pero a cualquier sitio, ¿eh? Tenemos un chino en es va- Leioa que es como, ¿sabes? Un sitio que pasó por la ignominia de los chinos, que es convertirse en el típico wok, y ahora lo han reconvertido en un sitio muy bien decorado, para nada parece un chino, con una comodidad, con un lujo, con una incluso con un gusto estético que, bueno, pues para nuestro punto de vista occidental no suele abundar en los chinos, y con una calidad de estancia increíble. Y a Guillermo le parece una experiencia como si le estuvieras llevando a comer a casa de Bocuse, ¿sabes? O sea, una cosa impresionante. claro, pero fíjate Y lo disfrutan. nuestros hijos que rápido se han incorporado a las cocinas exóticas, porque para nosotros, claro, llegar ahí fue todo un proceso. O Bueno, sea, yo recuerdo mis primeras experiencias eran que iban unidas un poco a los viajes. Yo que era de León, claro, mi primer descubrimiento fue Asturias y el mar. Íbamos como pasito a pasito. O sea, de la comida leonesa tradicional yo descubrí el mar y esto era un acontecimiento ya con 17, 18 años, que íbamos de excursión alguna vez a pasar el fin de semana y era descubrir, pues eso, por comerte un erizo, comer una cosa así, la sidra, el queso. Era como íbamos aprendiendo a poquitos. Vosotros os pasaba, yo creo que con Francia, ¿no? Enseguida, en cuanto tenía una experiencia francesa, era una cosa la que te abre. experiencia francesa es una cosa increíble, incluso en una zona como la que nosotros tenemos cerca, que es Iparral del sur de Francia, la zona de San Juan de Luz, Biarritz, Hendaya, Bayona, por supuesto. Yo la descubrí ya casado con la madre de Guillermo, nos gustaba mucho ir, y la experiencia de estos bistrots donde las mesas son minúsculas, es decir, que aquí no te sentarías en un restaurante con una mesa de ese perímetro nunca en la vida, porque no te cabrían las cosas. Y Y todos allí muy como juntos, son tan además. frugales, ¿no? Es una cosa... aún y siendo el sur de Francia, tanto en la parte catalana, me consta, como en la parte vasca, lugares en donde en la gastronomía hay una influencia española enorme. Porque ellos te dicen,
no sé qué plato a la vasca, y tú vas, lo miras y dices, bueno, esto es a la española, ¿no? Está el pimiento por todas partes, está el aceite de oliva, en fin. Aun con esa influencia que supongo que en París o en la cocina de más del centro de Francia y del norte de Francia no es evidentemente así, se diferencia mucho. Es una experiencia que pasa de entrada por el silencio en los restaurantes. Las conversaciones privadas. Estás codo con la parejita de al lado y puedes hablar de lo que quieras. No solo porque ellos hablen francés y tú castellano, sino porque realmente hay un silencio maravilloso, estupendo para disfrutar de lo que es, ¿no? Que es la cena, la comida. Y no estar ahí a gritos, que aquí a veces los restaurantes, en fin. No sé cuál. Para mí, los viajes gastronómicos de mi vida, sin duda alguna, pasan por el sur de Francia, pasan por mi pequeña experiencia en Nueva York, en el año 97, hace muchísimos años, que tuvo que ver con la comida rápida y un cambio de alimentación radical. Se nota la diferencia enseguida. Y luego, pues, con Holanda, con Italia, bueno, con los países que vas visitando, ¿no? Yo recuerdo esto que te contaba, una aproximación así un poco sucesiva, ¿no? Ir primero a Asturias, que estaba a 1 hora, y era el mar, y era de todo un descubrimiento, y luego bajar al sur, que era otro, para mí fue otro... Claro. Eran distintos los sitios, eran distintos los bares, distintos los restaurantes, era todo... Esto que hablamos de los lugares, que son parecidos pero son distintos, y todo esto antes de salir fuera. Y ahora veo un poco con nuestros hijos que, por lo menos los míos, y yo creo que el tuyo también, conocen antes la comida china que la andaluza. Y diferencian cosas que yo todavía de adulto no he llegado... Bueno, sí, las diferencias ya, ¿no? Pero estabas hablando ahora, ¿no? De cómo dentro de un mismo país o de un mismo lugar viajas y las cosas cambian, cómo vuestra caña es lo que nosotros aquí llamamos un zurito, en Cantabria llaman un penique, es, digamos, un chiquito de cerveza. Sin embargo, tú aquí en el País Vasco pides una caña y te ponen, pues, una caña. O sea, lo que aquí es una caña, que es una cerveza, que sin llegar a lo mejor a la pinta, pues es como media pinta o una cosa así. Fíjate que esos pequeños cambios nos resultaban de lo más emocionantes, ¿eh? Claro, sin duda. Y yo recuerdo dentro de los viajes que la gastronomía era algo fundamental, y el descubrimiento de la gastronomía muchas veces eran pequeños detalles, porque no... Y son pequeños detalles que son importantes, ¿eh? Y que con la globalización andan ahí un poco en peligro, ¿no? El verano pasado me resultó a mí súper emocionante. En Brozas, cerca de Alcántara, en Cáceres, el pueblo de mi madre. Fui con Guillermo para que lo conociera y había familia allí, de aquí desplazada para pasar el verano, y familia de allí que hacía tiempo que no veía, ¿no? El detalle de ir a la piscina, comer dentro del restaurante de la piscina, pero antes de sentarte a comer, ponerte a pagar y a recibir rondas de cañas al estilo, entre comillas, como digo yo, madrileño, español, que no sé, me imagino que cuando me senté a comer me había bebido ya pues del orden de 1 litro de cerveza. Menos mal que es esta cerveza de verano, como digo yo, ¿no? La cerveza esta Cruzcampo y este tipo de cervezas. Pero esto aquí, aunque lo hacemos y aunque somos también mucho de potear, como tú bien sabes, es como distinto. Allí estábamos como a piñón fijo, en la misma barra. Llegaba uno y dice, pon a estos señores otra ronda. Digo, pero que yo estoy todavía con la caña anterior. Claro, ¿No? esto es como una rueda infernal. Si hay 8 personas, claro, no hay discusión. Si hay 4, cada uno 3. O sea que al final... Pero sin esperar, que esto yo solamente lo había visto en Almería, en los bares ingleses, en el Ricky's Tapas Bar de Turre, en el interior de Mojácar, de la costa de Mojácar, en el municipio de Turre, un sitio regentado por alguien que nosotros quisimos pensar en crear una leyenda, porque tenía cara de Bobby y inglés, como de haber sido un policía de Londres, casado con una catalana, Maite, una pareja excepcional, que, bueno, a mí me abrieron el conocimiento de la Guinness, el conocimiento de la Murphy's y de la manera adecuada de tomarlas, ¿no? Y tú llegabas allí y la gente tenía 4 medias pintas o 2 o 3 pintas de Guinness esperando.
Porque estaban con una, llegaba uno y decía, pompa a todos. Y se sacaba y te la ponían detrás de la otra. En un concepto, Sí, sí. en fin, sobre la temperatura de la cerveza y otras cosas que podríamos hablar, ¿no? Pero 3 cervezas esperándote. Esto es lo que te espera esta noche. Te las vas a beber sí o sí. Pues eso me pasó a mí el año pasado en verano En fin, que acabé, pues eso, que si no te echas la siesta, dice, hemos inventado la siesta, es que la siesta es necesaria después de eso. Sí, sí. Los viajes No y la sé. gastronomía, ¿verdad? ¿Qué relacionado está? Viajar a un sitio, en estos viajes organizados, ir por Centro Europa y comer en todos los sitios lo mismo, en lugar de perderte por las calles. Bueno, yo Recuer- los primeros viajes que hice eran gastronómicos. O sea, las grandes... A mí siempre me recordaba el concepto este del gran tour que hacían los ilustrados del Renacimiento, ¿no? Que se Mm. tiraban un año, iban a Italia y a conocer pues esto de ir a Andalucía, por ejemplo. Nosotros íbamos a Andalucía así de jovencitos y con el concepto de la tapa, que para nosotros, claro, fue un descubrimiento maravilloso. Es decir, no tenías que sentarte a comer en un sitio, sino que bebías y comías a la vez y estabas todo el rato tomando cositas pequeñas y tenías la opción de probar muchas cosas distintas. Ahora de repente era una experiencia brutal ir a tantos bares, ir a probar cosas tan distintas. Esto era como el motor de los viajes, lo descubrías todo a la vez, pero la gastronomía te abría un montón de sitios y de experiencias. Que, El tema de la tapa cuando sí. vienes del país de los pinchos, los 20 años que yo estuve veraneando en Almería, hasta que ya aquello con la burbuja empezó a torcerse y era más difícil encontrar el típico sitio donde tomarte una tapa como si fueras un vecino más del pueblo. En la costa del Levante almeriense hablo de Garrucha, hablo de Vera. mm, Llegar a un sitio y bueno, pues estaban las típicas ensaladillas, las típicas croquetas, tal. Pero llegar a un sitio y que la tapa fuera, la tapa de la cerveza, fueran habas, tiernas, frescas. Claro, pero es que la tapa cambió todo, porque la capa suponía, primero, que hacías una vida social de lo más intensa, como tú has dicho. Cuando ibas a un sitio que no conocías, al cuarto bar ya hablabas con todos los que había al lado, hablabas con el camarero, con lo cual te metías mucho en la vida de los sitios. Luego comías cosas de lo más variadas y de lo más distintas. O sea, en un mediodía te tomabas 8 cosas diferentes, con lo cual, claro, también el conocimiento o sea, tu amplitud de conocimientos era brutal. O sea, yo creo que la tapa hizo, bueno, ahora se ha sofisticado y ahora ha cambiado un poquito el concepto, ¿no? Pero inicialmente yo creo que era clave a la hora de viajar y de conocer cosas, ¿verdad? ¿Quieres un lugar sofisticado? La próxima vez que te vengas por aquí, vamos a ir a San Juan de Luz, a un sitio que se llama, es un pub, que se llama El Corsario. Está en San Juan de Luz al ladito de la plaza y justo cuando estás a punto de llegar como al malecón de la playa. Entras, la decoración por dentro es pues la sentina de un barco, el interior de un barco pirata, que te supones que es pirata porque se llama el Corsario, no porque esté lleno de horteradas, de banderas piratas ni nada por el estilo. El sitio está decorado con un exquisito gusto, ¿no? Y esto de cualquier día irte hasta San Juan de Luz, que está realmente ahí al ladito, meterte en pleno invierno cuando no hay nadie en San Juan de Luz, tomarte un par de Greenbergens o de Lefe, o llegada la Navidad sacan la Lefe Noel, o sea, una cerveza específica de Navidad con sabores, con toquecitos de canela y de cosas así. Y de pronto te ofrecen tapa. Claro, es tapa, lo que llaman en el sur de Francia tapa, que es lo que te digo, es esa influencia española, pero que ellos la acomodan a su forma, ¿no? Y realmente lo que te están poniendo es un plato de micrococina, de alta cocina, en fin. Uh -huh. Es un sitio excepcional. Excepcional que además es sin ninguna pretensión, quiero decir, pues es un sitio al que va la gente local de San Juan de Luz fuera de temporada. Lógicamente en verano pues San Juan de Luz se convierte en un destino turístico importantísimo y ya es otra historia, ¿no? Las Pues, no cervezas. sé. Es una cosa que me está apasionando de una manera increíble en los últimos tiempos y que tiene que ver con los viajes, que tiene que ver con Burdeos, con la cerveza que se consume en Francia. Te decía antes la Guinness, en fin. Interesante esto de los viajes y Viva la el comida. Corsario. Viva el Corsario. ¡Viva el Corsario! Sí, sí, Brindaremos por sí. el con ron.